Hola chicos, soy la maestra Lucy y espero que se encuentren muy bien. El día de hoy abordaremos el tema de suerte o probabilidad. Este tema tiene una estrecha relación con la probabilidad clásica y la probabilidad frecuencial. Esto quiere decir que el nuevo tema que aprenderán hoy será acerca de la probabilidad clásica. Sin embargo, también daremos un repaso a la probabilidad frecuencial, ya que recuerden que es importante que siempre mantengan esos conocimientos frescos. Ahora, para continuar con esta sesión, es necesario que preparen un material, por lo que ahora les mencionaré qué es. Como ya saben, siempre trabajaremos con nuestro libro de matemáticas. También ocuparemos de nuestra libreta de matemáticas. En este caso, les voy a pedir que por favor preparen una hoja blanca o una hoja de su libreta. También vamos a requerir que tengan a la mano colores, 2 dados y una moneda. Esto es con el fin de que puedan realizar las actividades en tiempo y forma y sean mandadas como se requieren. Ahora, para continuar con el tema, es importante mencionar que no solamente se necesita saber los conceptos o la teoría acerca del tema que vamos a ver, aunque sabemos que es parte fundamental, no es lo principal. En este caso, vamos a agregar antecedentes históricos, es decir, ¿cuál es la historia del tema? ¿De dónde sale? ¿De dónde surge? Entonces, como habíamos mencionado antes, este video tiene fragmentos del Aprende en Casa, por lo que a continuación veremos la historia acerca del tema de probabilidad. Secundaria, segundo grado. Matemáticas. ¿Suerte o probabilidad? Mateo, ¿qué haces? Vine a comprar el dado que nos pidieron para matemáticas. ¡Cierto! Mañana vamos a estudiar los juegos de azar. Se han encontrado pinturas en las tumbas de los faraones egipcios que muestran juegos de azar con tableros. Las antiguas civilizaciones no usaban dados para los juegos de azar. En su lugar, utilizaban un hueso extraído del talón de ovejas, ciervos o caballos, al que llamaban astrágalo, talus o taba. Su forma desigual servía para distinguir la puntuación sin necesidad de numerar. En la antigua Grecia, los juegos que usaban estos huesos se llamaban taba o tabas. El nombre del hueso astrágalo se debe a que el célebre escultor griego Policleto realizó una de sus obras más renombradas en honor a la Astrogolizonta, es decir, la jugadora de tabas. Con el tiempo, los astrágalos se fueron puliendo para que cada lado tuviera una misma forma. Se escribía en cada una de sus caras un valor, normalmente perforándolo. Así, durante la época de los romanos, surgieron los primeros dados. A partir de entonces, los juegos con dados fueron muy practicados en Europa, desde los tiempos del Imperio Romano hasta el Renacimiento. Uno de los juegos más populares se llamaba hazard, una palabra que en inglés y francés significa riesgo, y que fue introducida en Europa con la Tercera Cruzada. En la sociedad francesa de 1650, el grado de sofisticación de los juegos de dados era tan grande que los jugadores tenían dificultades para calcular la probabilidad de ganar. Fue entonces que un apasionado jugador, el caballero de Mer, le pidió ayuda al filósofo y matemático Blaise Pascal. Pascal sostuvo discusiones sobre el tema de la probabilidad con algunos de los más célebres matemáticos de la época, como lo fue Pierre de Fermat. A partir de esta correspondencia, Christian Huygens se propuso determinar la probabilidad de ganar en un juego, abordando el problema con un método más científico. Como producto de sus investigaciones, en 1657 publicó el primer libro sobre probabilidad. Dada la popularidad de los juegos de azar en toda Europa durante el siglo XVIII, la probabilidad tuvo un gran desarrollo. Grandes matemáticos como Bernoulli, Gauss y Laplace
dedicaron libros acerca de este tema. Pero no creas que la probabilidad se aplicó únicamente a los juegos de azar. También ayudó a explicar diversos fenómenos científicos. A mediados del siglo XIX, el fraile agustino Gregor Mendel presentó sus estudios sobre herencia y genética en las plantas que cultivaba en su monasterio. Su obra es una de las primeras aplicaciones de la teoría de la probabilidad en el campo de las ciencias naturales. A principios del siglo XX, el matemático ruso Andrei Kolmogorov le dio la forma axiomática definitiva a la teoría de la probabilidad, estableciendo así las bases de la moderna teoría clásica de las probabilidades. Muy bien, chicos, espero que hayan disfrutado mucho esta línea del tiempo igual que yo. Rescatamos varios datos importantes acerca de la probabilidad y de su origen, desde dónde proviene. No solamente es un tema matemático que haya surgido hace pocos años, sino que ya tiene bastante tiempo y se manejaba de diferentes formas según la época. Ahora, continuando con la secuencia de esta clase, la primera actividad que debes de realizar es un dibujo, el más interesante que a ti te haya parecido acerca de lo que nos presenta la información de la línea del tiempo. Después, la segunda actividad, vas a tener que anotar todos los científicos que aparecen durante el desarrollo de esta línea. Lo que requerimos que anotes es el nombre, la fecha y su aportación a las matemáticas, específicamente a la probabilidad. Si la línea del tiempo no menciona alguna fecha, puedes rescatar algún dato interesante, por ejemplo, el siglo en que se desarrolló o alguna fecha en la que se haya postulado alguno de sus libros o cosas parecidas. Ya tendrás tiempo tú de realizar tu actividad. Por el momento, yo te voy a presentar lo que yo rescaté acerca de la línea del tiempo con respecto a las actividades que te acabo de pedir. La primera actividad tenemos el dibujo de la línea del tiempo. Yo rescaté acerca de los astrálagos, que se desarrolla entre 1300 y 700, en donde encontramos que el astrágalo es proveniente de la oveja, el asno o el caballo, pero específicamente de la parte de su talón. El astrágalo se utilizaba por su forma desigual en todos sus lados, entonces dependía de cómo cayera el astrágalo para poder saber el tiro que se iba a tener. También encontramos que no nada más se le llama astrálago, sino que también se le conoce como talo o taba. Por eso es que cuando se jugaba con los astrálagos se llamaba juego de tabas. Después, siguiendo con la secuencia, encontramos la perfección del astrágalo a dado, que esto se desarrolla en una época romana, que es donde se encuentran los primeros dados. Es decir, los dados tienen procedencia desde los romanos. Los romanos fueron los primeros en diseñar los dados, en pulir los astrágalos hasta que su superficie quedara completamente plana y después perforarlos según los números 1, 2, 3, 4, 5 y hasta 6, debido a las 6 caras que tienen los dados. También encontramos que el nombre de astrágalo de esta pieza se debe a Astragolisonta, que era la mejor jugadora de tabas en aquel entonces, cuando aún se jugaban con los astrálagos. Esto para mí es lo más importante y es como un dato extra que puedo compartir con los demás, ya que no todos saben que los primeros dados los hicieron los romanos y que antes los dados eran hechos con huesos de talón de ovejas, caballos y asnos. Ahora bien, continuando con esta secuencia, de este lado tengo los científicos que aparecen durante el video. El primero fue Blaise Pascal, que en 1650 sostuvo discusiones sobre el tema de la probabilidad. Este científico también sostuvo discusiones con Pierre Fermat durante el mismo año. Después sigue Christian Huygens, quien propuso que la probabilidad de ganar en un juego abordando el tema con un método más científico. Dentro de esto mismo también encontramos que en 1657 publicó un libro de probabilidad. De aquí, a partir de Christian Huygens, es donde empieza a desarrollarse gran parte de los libros de probabilidad y de teorías que ahora conocemos. Después sigue Bernoulli, que lo encontramos durante el siglo XVIII, que dedicó libros a la probabilidad, al igual que Gauss y Laplace. Más adelante encontrarás una fórmula
llamada Laplace, que es el nombre del libro que publicó este gran científico. Después encontramos a Gregor Mendel, que aunque no era matemático, era un científico que presentó estudios de herencia y genética con respecto a ciencias naturales, y entonces en este caso utilizó por primera vez la probabilidad para poder desarrollar la secuencia de plantas conforme se iban dando. Por último, el último científico que encontramos en este tema es Andrei Kolmogorov, que él es en el siglo XX. Por último, fue quien dio la forma axiomática definitiva a la teoría de la probabilidad y estableció la teoría moderna de la probabilidad clásica. Es muy interesante, ya que Andrei Kolmogorov es parte principal del tema que vas a adquirir previamente, que, como lo hablábamos al inicio, es acerca de la probabilidad clásica. Ahora bien, chicos, para poder continuar con esta secuencia de clase y poder ahora sí iniciar con el trabajo acerca de las probabilidades que veremos en esta sesión, necesitamos saber cuánto conocemos acerca del tema, por lo que, como es costumbre, ya sabemos que tenemos que responder unas preguntas de inicio. Las preguntas de inicio son estas que aparecen aquí. Tienes tiempo y puedes pausar el video para que puedas anotar cada una de las preguntas. También vienen incluidas en el PDF que se te mandó previamente. Por lo que la primera pregunta dice, ¿qué crees que es la probabilidad? La número 2, ¿a qué crees que se refiere el azar? 3, ¿qué crees que significa la palabra frecuencia? 4, ¿consideras posible que en algunos juegos de mesa se apliquen las matemáticas? 5, ¿dónde crees que se aplique la probabilidad en tu vida diaria? Para esto, recordemos que es importante que contestes con tus conocimientos anteriores, lo que sabes acerca del tema. De nada sirve que lo busques en internet y proporciones una respuesta correcta, ya que lo que interesa aquí es saber cuánto conoces acerca tú para que cheques tu nivel cuando termine esta sesión y puedas decir si aprendiste lo suficiente o es necesario que repases. Bien, ya que has contestado tus preguntas, ahora continuaremos a revisar otro fragmento acerca del Aprende en Casa, Suerte o Probabilidad que se había mencionado anteriormente, por lo que es necesario que prestes mucha atención y rescates cosas que a ti te parezcan importantes. También requerimos que anotes conceptos como qué es la probabilidad, a qué se refiere el azar, qué es la probabilidad clásica y qué es la probabilidad frecuencial. A continuación te dejamos con este siguiente fragmento. Águila Sol. Sol, Cayó Águila, te voy ganando 3 de 5. quisiera saber cómo es que me ganas. Pues no hay una manera precisa ni completamente segura, pero podemos darnos cuenta si calculamos la probabilidad de los volados. A ver. Va. Águila Sol. El azar se encuentra en aquellos sucesos que no son predecibles. No se puede conocer ni calcular con certeza sus resultados. Como ejemplos tenemos los siguientes: volados, dados, quiniela, lotería. El azar no nos permite decir lo que ocurrirá, pero sí tener una idea de todas las posibles respuestas que puede haber ante un suceso. A pesar de que el jugador tenga experiencia en determinado juego, no por eso tiene garantizado ganar. Sin embargo, los matemáticos, en su intento por predecir el azar, desarrollaron y conceptualizaron lo que hoy conocemos como probabilidad. La probabilidad es un cálculo matemático que nos permite conocer la posibilidad de que suceda o no suceda algo en una situación de azar y se representa como fracción, número decimal o tanto por ciento. Si la probabilidad se acerca a 100%, quiere decir que es muy probable que ocurra el suceso. Y si se acerca al 0%, quiere decir que casi es improbable que suceda. Sin embargo, recordemos que todo puede pasar. No se garantiza ningún resultado. Hagamos un ejercicio para comprobar lo mencionado.
Si lanzamos una moneda al aire, ¿qué probabilidad hay de obtener sol o águila? El proceso para conocer la probabilidad es el siguiente. ¿Cuántas opciones de posibles resultados tenemos? Correcto, 2. Sol y águila. ¿Qué posibilidad hay de que caiga sol o águila? Correcto, una de cada opción. Por tanto, para cada caso existe una posibilidad de 1 sobre 2. Ahora convertimos esa misma probabilidad en decimal, dividiendo el numerador entre el denominador. El resultado es 5 décimos, o bien 50 centésimos. Convertimos esta misma probabilidad en porcentaje, recorriendo nuestro punto decimal 2 lugares a la derecha. Y tenemos que existe un 50% de probabilidad de obtener tanto sol como águila. ¡Es tu turno! Lancemos un dado. ¿Qué probabilidad hay de obtener el número 5? Calculemos. ¿Cuántas opciones de posibles resultados tenemos? Correcto, 6. ¿Qué posibilidad hay de que caiga el número 5? Correcto, una opción. Por tanto, para cada caso, existe una posibilidad de 1/6. Ahora convertimos esa misma probabilidad en decimal. Dividimos el numerador entre el denominador y el resultado que obtenemos es 166 milésimos. Convertimos esta misma probabilidad en porcentaje, recorriendo nuestro punto decimal 2 lugares a la derecha. Así, tenemos que existe 16.6% de probabilidad de obtener 5 al lanzar un dado. En otras palabras, al tirar un dado, se tendrían menos probabilidades de ganar en comparación con los volados, pues aquí se tiene una entre 6 posibilidades o 16.6%, mientras que en los volados es del 50%. Y si la pregunta fuera, ¿qué probabilidad hay de obtener un número diferente a 5? ¿Apostarías? Por supuesto, pues el porcentaje de probabilidad aumentaría, rebasando el 50%. ¿Cómo calcularías la probabilidad de que caiga un número distinto de 5? 4 de 5. ¿Quieres la revancha? Sí, pero ahora juguemos con el dado. De acuerdo. La clase sobre probabilidad fue muy interesante. Nunca pensé que las matemáticas sirvieran para estudiar los juegos de azar, y menos que con ella pudiéramos calcular los resultados de esos juegos, mediante la probabilidad frecuencial. Pero, ¿cómo podemos obtener la probabilidad frecuencial? La probabilidad frecuencial es la frecuencia relativa que se espera que tenga un evento cuando se llevan a cabo una gran cantidad de ensayos. Mientras más veces se repita el experimento, su frecuencia relativa se aproximará más al valor de su probabilidad. La probabilidad frecuencial se basa en las veces que ocurre un evento. Es decir, la probabilidad frecuencial del evento se aproxima a su frecuencia relativa, la cual se obtiene al dividir los resultados favorables entre el número de veces en las que se realizó el experimento. Este resultado puede expresarse en fracción o decimal. Se puede decir que la probabilidad frecuencial es la comparación entre las veces que un resultado es favorable y las veces que se llevan a cabo los ensayos. El valor máximo de la frecuencia relativa es 1. En un volado, ¿cuál es la probabilidad frecuencial de obtener águila o sol? La fórmula de la probabilidad clásica permite calcularla antes de efectuar el volado. En este caso, se tiene que la probabilidad de obtener águila o sol es 1/2 o bien 5 décimos, pues son 2 resultados que se pueden obtener cada vez que se lanza la moneda. Ahora bien, la probabilidad frecuencial consiste en hacer el experimento una gran cantidad de veces y registrar el resultado de lo que observamos en cada ocasión. Bien,
Espero que hayas disfrutado mucho de este pequeño fragmento que terminaste de ver acerca del programa Aprende en Casa, Suerte o Probabilidad, ya que es hora de poner manos a la obra. Comenzaremos con unos ejercicios con respecto a la probabilidad frecuencial, tema que ya has visto anteriormente, por lo que te será más fácil poderlos resolver. Aquí presentamos 7 diferentes ejercicios para que los puedas resolver, pero te vamos a ayudar un poco, ya que de este lado encontrarás la fórmula para la probabilidad frecuencial que te puede ser útil para poder resolver estos ejercicios. Tendrás cierto tiempo para que puedas realizarlos. Recuerda que es necesario que envíes evidencia fotográfica de tu proceso de aprendizaje, pues es importante que te mantengas tu mente activa con ejercicios y trabajos que hemos estado realizando. Ok, chicos, una vez que ya realizamos los ejercicios del primer PDF, vamos a continuar con anotar el tomo nota de la página 86 de nuestro libro y el glosario de la página 85. Recuerden que estas anotaciones tienen la finalidad de ayudarlos a mantener un orden dentro de sus apuntes y puedan tener más información. La información nos va a servir para que después, si es necesario, podamos repasar con nuestros mismos apuntes o viendo los videos de nuevo para cualquier examen o evaluación que se te pueda presentar. Recordemos que las matemáticas no solamente las van a aplicar aquí, sino las van a aplicar siempre en su vida, por lo que si se enfrentan con algún problema de este tipo, pueden recurrir a sus apuntes para poder solucionarlo y tengan la información correcta. De este modo es que solicito que anoten estos recuadros en su libreta y los tengan en orden. La siguiente actividad, después de que han anotado su glosario y su tomo nota, será trabajar con el libro, con la página 84 y con la página 85 como primer momento de nuestra actividad para después continuar con otra. Aquí te dejamos la página 84 y 85 de tu libro. Recuerda que si no tienes tu libro, puedes pausar el video para anotar los ejercicios en tu libreta y mandarle evidencia fotográfica. Si no, puedes consultar la página del CONALITEC. Recuerda que tu libro es editorial del maestro Matemáticas 2. Ahora que hemos terminado de realizar nuestros ejercicios de la página 85 y 84 de nuestro libro de matemáticas, vamos a proceder a continuar con los ejercicios del PDF número 2. Estos ejercicios tienen ya relación directa con lo que es la probabilidad clásica, cuestión que ya habíamos analizado en el video anterior y que ustedes habían tomado nota acerca de a qué se refiere la probabilidad clásica y en este caso, cómo es que se saca. Recordemos que también existen fórmulas para poder realizar este tipo de operaciones y ejercicios. Ahora bien, tenemos de este lado 10 ejercicios que también vienen, como les había mencionado antes, dentro de su PDF. Y hasta abajo de estos ejercicios encontramos la fórmula para la probabilidad clásica, que es esta de aquí. Recuerda que si tienes dudas, puedes pausar el video o regresarlo para entender mejor qué es la probabilidad clásica. Tenemos que resolver estos 10 ejercicios e igual mandar nuestra evidencia fotográfica como ya se te ha solicitado de manera anterior, por lo que ahora tienes un tiempo para que puedas resolver estos ejercicios. Ahora sí, es momento de que sigamos a resolver la página 86 y 87 de nuestro libro de matemáticas. Aquí te dejamos la página 86 y 87 de tu libro. Recuerda que si no tienes tu libro, puedes pausar el video para anotar los ejercicios y mandarle evidencia fotográfica correspondiente. O si no, puedes visitar la página del CONALITEC. Recuerda que tu libro es editorial del maestro Matemáticas 2. Una vez resueltos nuestros ejercicios del libro, vamos a continuar a resolver estas preguntas que nos hablan acerca de las diferentes probabilidades y ahora cuál es tu nuevo conocimiento acerca de lo que estás aprendiendo. La primera pregunta nos dice, ¿cuáles son las diferencias entre cada una de las probabilidades? La pregunta número 2,
¿Qué probabilidad crees que se use más en la vida real? Pregunta número 3. ¿Consideras que saber esto te ayude más a predecir lo que puede suceder en un juego de mesa? Pregunta número 4. ¿Qué probabilidad se te hace más divertida y por qué? Pregunta número 5. ¿En qué otros juegos puedes aplicar la probabilidad aparte de los que ya se mencionaron? Estas preguntas las debes de contestar, como ya sabes, con tus conocimientos previos, ya que queremos saber qué tanto estás avanzando en tu aprendizaje conforme vamos avanzando en las sesiones. Recuerda que si tienes dudas, no debes de limitarte en preguntar o decir que no sabes o no entiendes el tema. Para eso estamos, para apoyarnos y que se logre el aprendizaje en ambas partes. Ahora la siguiente actividad es resolver nuestra página 88 y 89 de nuestro libro para poder finalizar esa lección. Pero antes es necesario que para poder responder estas páginas utilicemos el material que antes hemos solicitado. Para la página 88 es necesario que tengas tus 2 dados a la mano para que la puedas responder y puedas aplicar tus 2 dados en la tabla que viene ahí y contestes correctamente. Después vamos a realizar el material de la ruleta para que puedas contestar tu página 89. Para esto obviamente requerimos los colores y la hoja blanca o hoja de libreta que se te había solicitado antes. A continuación verás cómo debes realizar tu ruleta y qué cosas son las que vas a utilizar para que esta ruleta quede bien hecha y la puedas emplear en los ejercicios que vienen en tu libro. Ahora utilizaremos el material que se había solicitado desde el inicio del video, que consta de una hoja blanca o una hoja de libreta y colores. Para comenzar con la elaboración del material, en primer momento tomaremos algo redondo o un compás y marcaremos un círculo al tamaño completo de la hoja. Después de marcar el círculo, lo siguiente será recortar ese mismo círculo con las tijeras. Después continuaremos con doblar nuestro círculo por mitad. Después, con una de esas mitades, la volveremos a doblar por mitad. Y después, esa mitad de la mitad la volveremos a doblar de nuevo. La parte más grande será coloreada de rojo. Después, el cuarto del círculo quedará de naranja. Uno de los octavos quedará de amarillo y el otro de verde. Proseguiremos a colorear cada una de las mitades ya mencionadas con respecto al color que también ya antes se ha mencionado. Para finalizar, tendremos que utilizar una pluma para poder dar su forma de uso. Bien, ahora que ya tienes tu ruleta hecha, recordemos que nos quedó de la siguiente forma, por lo que su forma de uso será que tu ruleta va a quedar acostada sobre alguna mesa o centro de trabajo que tengas y nuestra forma de uso va a ser que con una pluma, la punta de la pluma la vas a girar. Cuando la gires, si la punta de la pluma cae en el color naranja de esta forma, entonces quiere decir que ese es el color que se seleccionó. Si la vuelves a girar y la punta ahora cae en el color amarillo, entonces quiere decir que ahora es el color amarillo el correspondiente que la pluma ha elegido. De esta forma es como vas a resolver tu página 88 y 89 de tu libro. Ahora sí, a resolver. Aquí te dejamos la página 88 y 89 de tu libro. Recuerda que si no tienes tu libro, puedes pausar el video para anotar los ejercicios en tu libreta y mandar la evidencia fotográfica correspondiente. O puedes visitar la página del CONALITEC. Recuerda que tu libro es editorial del maestro Matemáticas 2. Ahora bien, por última actividad, te vamos a invitar a que hagas unas tablas como las que van a aparecer a continuación en el siguiente fragmento de Aprende en Casa. Las tablas las podrás realizar igualmente con tus dados, con tu moneda y puedes utilizar también tu ruleta para que observes
cómo es que la probabilidad frecuencial, conforme más veces la vas aplicando, se va acercando más a la probabilidad clásica y entiendas la relación que tienen estas dos probabilidades. Veamos el siguiente ejemplo. Se lanzó una moneda 10 veces, de las cuales cayó águila en 6 ocasiones y en 4 cayó sol. Para calcular la probabilidad frecuencial de las veces que cayó águila, se divide el número de veces que cayó entre el número de veces que se realizó el volado, de donde se obtienen 6 décimos. La probabilidad frecuencial de obtener sol en el volado se obtiene al dividir el número de veces que cayó sol entre el número de veces que se lanzó la moneda, lo que equivale a 4 décimos. La suma de probabilidades de obtener sol y obtener águila es 1. Repetimos ahora 50 veces el experimento, de las cuales en 24 ocasiones cayó águila y en 26 cayó sol. Obtenemos la probabilidad frecuencial y los resultados son 48 centésimos para águila y 52 centésimos para sol. Suma que de nuevo nos da 1. Reiteramos el experimento ahora con 100 lanzamientos, siendo las probabilidades frecuenciales 49 centésimos y 51 centésimos respectivamente. Estos resultados ya están más cercanos al valor obtenido con la fórmula de la probabilidad clásica. Después de efectuar el experimento 1000 veces, se observa que los valores para águila y sol están cada vez más cercanos a un medio. La probabilidad frecuencial se obtiene con base en la relación entre el número de veces que ocurre un resultado favorable y el número de veces que se realiza el experimento. Podemos concluir que la probabilidad frecuencial se obtiene al hacer el experimento que se desea estudiar. Mientras más veces se realice el experimento, más se acercará al valor obtenido en la probabilidad clásica. Entonces, a mayor número de ensayos tendremos una mayor oportunidad de acertar. Así es, Mateo. Ahora sí, chicos, eso sería todo por este video de hoy. Espero que les haya gustado y que también les haya servido. Si tienen dudas o tienen alguna dificultad para resolver los ejercicios que antes se les han mandado o que aparecieron ahora en los videos, pueden escribirlos en los comentarios o mandarme un mensaje directamente a mí para resolver la duda. Sabemos que las dudas no tienen nada de malo, entonces tenemos que aprender a decir no sé, pero estoy dispuesta a aprender o dispuesto a aprender. Esto sería todo por el día de hoy y muchísimas gracias por ver el video. ¿Qué es probabilidad? La probabilidad es la circunstancia de que algo pueda ser probable, o el cálculo matemático de las posibilidades que existen de que una cosa se cumpla o suceda al azar. ¿Qué es el azar? El azar es una cualidad presente teóricamente en diversos fenómenos que se caracterizan por causas complejas y sobre todo que no parecen ser predecibles en todos sus detalles. El azar en matemáticas refiere a que pueden existir series numéricas con la propiedad de no poder ser obtenidas mediante un algoritmo más corto que la serie misma. Es lo que se le conoce como aleatoriedad. La misma rama de las matemáticas que estudia este tipo de objetos es la teoría de la probabilidad. ¿Qué es la probabilidad clásica? La probabilidad clásica es el número de resultados favorables a la presentación de un evento, dividido entre el número total de resultados posibles. La probabilidad clásica o teórica se aplica cuando cada evento simple del espacio muestral tiene la misma posibilidad de ocurrir. ¿Qué es la probabilidad frecuencial? Se entiende por probabilidad frecuencial a la frecuencia relativa de un evento esperada en el largo plazo o luego de una secuencia de ensayos. Cuantas más veces se repite el experimento, al final las posibilidades de que ocurra cada uno de los sucesos será regular. Fórmula para la probabilidad clásica.
La fórmula para la probabilidad clásica consta de dividir los casos favorables entre los casos posibles. Ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número mayor que 3 en el lanzamiento de un dado? En este caso, los casos favorables, que son los números mayores a 3 con respecto a los que tenemos en el dado, es 4, 5 y 6. Son 3 números. En este caso, el caso favorable es igual a 3. Los casos posibles son la cantidad de caras que tiene el dado. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo que los casos posibles son 6. En este caso, la operación quedaría como 3 entre 6. Casos favorables entre casos posibles. Por lo tanto, el resultado sería igual a 3 sextos, es decir, 1/2. Fórmula para la probabilidad frecuencial. La fórmula para la probabilidad frecuencial consta de dividir el número de aciertos entre el número de experimentos. Ejemplo, si se lanza una moneda 7 veces y de las 7 veces 3 cae águila, el número de aciertos para obtener el águila es de 3, pero el número de experimentos que se realizaron fueron 7, es decir, quedaría 3 séptimos.